colapsos, milagros, walk-offs y el momento más visto en la historia del béisbol. La fase de eliminación del Clásico Mundial 2023 nos regaló momentos de película, como en los cuartos de final entre México y Puerto Rico, que tuvo una de las remontadas más increíbles de la historia. En la primera entrada, Kike Hernández negoció un boleto. Tras un sencillo y un elevado de sacrificio, Puerto Rico puso el 1-0, pero el daño real vino después. Javi Baez castigó un picheo hacia el derecho para un jonrón de 2 carreras, pero no terminaba aquí. Antes de que México pudiera respirar, Eddie Rosario conectó otro más. 4 carreras, 1 entrada y parecía que el juego estaba decidido. Históricamente, los equipos que ganan 4-0 en el primer inning vencen el 81% de las veces. Puerto Rico tenía la estadística y el impulso a su favor. México demostró resiliencia en la segunda entrada con un jonrón solitario de Isaac Paredes. Pero luego no pasó nada. En los siguientes innings, Puerto Rico controló el tiempo con gran defensa, incluyendo una atrapada de Kike Hernández, lanzándose de lleno en el jardín central. Pero México no se iba a rendir tan fácil. En la quinta, Randy Arozarena obtuvo un boleto para llenar las bases. Luego, Alex Verdugo, con cuenta llena, conectó un blooper al central. El juego se ponía a por 2. En la séptima entrada, Alexis Díaz entró a lanzar por Puerto Rico. En el juego previo, su hermano Edwin sufrió una lesión muy inusual mientras celebraba una victoria. Alexis decidió honrarlo usando su famosa canción de entrada. Pero si esto fuera una película, era de México. Lo recibieron con un doble y 2 boletos. Las bases estaban llenas sin outs. Entonces, Yadier Molina trajo a un relevista que sacó 2 outs, poniendo a Puerto Rico a uno de salir de este lío. Pero al plato venía Isaac Paredes y él respondió de nuevo, con un batazo de línea a la izquierda para empatar el juego. Y antes de que Puerto Rico pudiera reaccionar, apareció Luis Urias con un hit al derecho y México estaba liderando por primera vez en el juego. Llegamos a la novena entrada separados por una carrera. Puerto Rico puso hombres en primera y segunda, pero con 2 outs, Enrique Hernández se ponchó. México completó una de las mayores remontadas de la historia del Clásico y avanzó a las semifinales. Pero si esto fue una remontada, lo siguiente fue una montaña rusa. Estados Unidos contra Venezuela. El primer bateador del juego, Mookie Betts, llegó a base con un sencillo. Luego, Mike Trout pegó un hit corto que permitió a Mookie correr de primera a tercera, pero el tiro se escapó. Entonces, le otorgaron el home para la primera carrera. Después, una línea al derecho y un sencillo de Kyle Tucker trajeron 2 más. Venezuela se vio obligada a usar su bullpen de inmediato. USA ganaba 3-0, pero Venezuela respondió instantáneamente. José Altuve conectó un hit. Luego vino Luis Arraez, un jugador con un contacto increíble, pero que raramente pega jonrones. No esta vez. Castigó un picheo y lo mandó a volar por el derecho. En un parpadeo, el juego estaba 3-2. El mensaje era claro. Este juego iba a ser una locura. En los innings medios, USA golpeó de nuevo, sac fly de Betts y jonrón solitario de Tucker para alejarse por 3 carreras. En la quinta, el lanzador Daniel Bard perdió la zona por completo. Boletos, wild pitches y un golpeado. Se fue dejando las bases llenas y entró una carrera. Arraez trajo otra poniendo la pelota en juego. Pero entonces Salvador Pérez empató con un doble y Acuña le dio la ventaja con un elevado de sacrificio. De perder por 3, Venezuela ahora ganaba 6-5. Cierre de la séptima, Luis Arraez al plato. Esta noche decidió añadir power a su contacto. Arraez pegó otro home run. Empató su total de la temporada 2021 en una sola noche. El juego estaba 7-5 y el impulso era venezolano. En la octava, Estados Unidos estaba a 6 outs de la eliminación, pero llenaron las bases con un boleto, un hit y un golpeado. Al plato vino Trey Turner, pero rápidamente se vio con 2 strikes. Un jonrón en esa cuenta ocurre menos del 1% de las veces, pero eso no le importó. Destrozó un cambio por el izquierdo. Grand Slam, de perder por 2 carreras a ganar por 2 en un solo picheo. Estados Unidos 9, Venezuela 7. Venezuela después intentó reaccionar, pero no pasó nada. Estados Unidos sobrevivió y Venezuela cayó de forma dramática. Este juego se decidió por un jonrón.
pero este otro por casi un jonrón. Cuba contra Australia. Cada entrada estuvo a un solo picheo de romper el juego por completo. En la segunda, Darryl George dio un batazo profundo al central. Todos pensaron que se iba, pero impactó en lo más alto de la pared. No fue jonrón apenas por centímetros. En su lugar fue un doble. Australia movió el corredor a tercera y un sencillo lo trajo al plato, 1-0 Australia. Después, en la tercera, el juego pudo haberse terminado temprano. Australia llenó las bases con 2 outs, pero Cuba logró escapar con un roletazo al campo corto. En la quinta, fue el turno de Cuba de tener las bases llenas sin outs. A diferencia de Australia, ellos sí aprovecharon, con un elevado de sacrificio seguido de un sencillo de 2 carreras. El juego estaba 4-1 a favor de Cuba, pero Australia respondió con un jonrón de 2 carreras en la sexta. El juego estaba a 1 carrera. En la octava la presión subió al máximo con el empate en posición anotadora, pero Livan Moinelo, uno de los mejores cerradores en la liga japonesa, no parpadeó. Ponche elevado y nos vamos a la novena. Raidel Martínez selló la victoria para Cuba. Tenían una cita en Miami para un juego que iba a estar rodeado de temas afuera del béisbol, pero ahora era el turno de Japón para demostrar su poder. Japón contra Italia. En la tercera, el mejor jugador del equipo, Shohei Ohtani, sorprendió con un toque de bola, pero el tiro se escapó. Yoshida movió los corredores y entonces Okamoto descargó su poder. Jonrón de 3 carreras y Japón ganaba 4-0. Italia peleó en la quinta acercándose 4-2, pero Japón respondió de inmediato. Dobles, presión y separación, no drama, pura ejecución. El equipo de Samurai Japan avanzó, pero su mayor desafío estaba por llegar. Japón contra México, un duelo que muchos consideran el mejor juego de béisbol en la historia del clásico. Sasaki abrió a 102 millas, Sandoval le respondió con precisión. En la segunda, Yoshida pegó un hit al central, pero Murakami se ponchó y no pudo traerlo al plato. Pero en la cuarta, México con 2 outs y hits bien colocados pusieron hombres en las esquinas. Roki Sasaki, apodado en Japón el monstruo de la era Reiwa, tiró un splitter que Luis Urías castigó. Jonrón de 3 carreras, el monstruo fue vencido y México estaba ganando 3-0. Parecía que iban a llegar a la final. En el cierre de la cuarta, con 2 envases, Murakami se volvió a ponchar. En la quinta, Okamoto pegó una línea profunda que parecía el descuento, pero el show de Randy estaba presente. Arozarena saltó y se robó el jonrón. En la sexta, Ohtani pegó un hit, pero Murakami se ponchó una vez más. A pesar de eso, Japón negoció 2 boletos para llenar las bases. Sosuke Genda pegó una línea sólida al izquierdo, pero ahí estaba de nuevo, claro que sí, Randy Arozarena. Japón se estaba quedando sin tiempo. Pero en la séptima, Kondo pegó un hit y Ohtani con un boleto. Un solo swing podía borrarlo todo y Yoshida no falló. Conectó un jonrón de 3 carreras para empatar el drama. En la octava, México devolvió el golpe. Arozarena con un doble y Alex Verdugo lo trajo a casa. Más tarde, Isaac Paredes sumó otra con un hit al jardín izquierdo y hubiera sido más, pero el corredor fue out en el plato. Sin embargo, estaba 5-3 México. Pero Japón se mantuvo ahí. En el cierre de la octava fabricaron una carrera con un toque y un elevado. Parecía una pelea de boxeo con golpes para ambos lados. Y así llegamos a la novena entrada. Japón abajo por 1. México a punto de hacer historia. Ohtani lideró con un doble y Yoshida con un boleto. La carrera para ganar estaba en primera y al bate venía Murakami, quien había estado mal toda la noche y el torneo. Se paró en la caja de bateo con 2 naciones conteniendo el aliento. El béisbol puede ser tan cruel o tan mágico según el lado en el que estés. Es un juego de fracasos, pero todo puede ser borrado con un swing. Un picheo, un error sobre el plato y Murakami lo destrozó contra la pared. El corredor se deslizó y saltó en home. Japón dejó tendido a México y avanzó a la final. El milagro mexicano terminó faltando solo 3 outs. ¿Y quién enfrentaría a Japón en la gran final? Eso se iba a decidir en el juego de Estados Unidos contra Cuba. Esta fue una noche muy controversial. Hubo protestas políticas afuera del estadio. Varios fanáticos saltaron al campo y la tensión se sentía en las gradas. Pero el juego también fue histórico. Por primera vez en el clásico, Cuba contaba con jugadores activos en las grandes ligas.
En la primera entrada, las cosas se complicaron para los Estados Unidos. Un sencillo al cuadro permitió a Roel Santos llegar a primera. Luego, otro hit que no salió del cuadro por parte de Moncada puso hombres en primera y segunda. Y entonces pasó de nuevo. Otro dentro del cuadro y Cuba tenía las bases llenas sin out. La pelota no había ni tocado los jardines. Y al plato venía Alfredo Despaigne, el líder histórico en jonrones del clásico. Con un swing, este juego podría desmoronarse para Estados Unidos, y las noticias serían tremendas si eso pasara. Adam Wainwright intentó poncharlo, pero en cuenta de 3-2 le dio un boleto, y Cuba estaba ganando 1-0. Las bases seguían llenas sin outs y había peligro. Pero entonces, la bola fue bateada hacia Arenado, quien logró sacar el out en el home. Después de esto, siguió un elevado de out y luego un roletazo al shortstop. Así, el equipo de Estados Unidos escapó el desastre. Y ahora USA iba a encender los motores. Betts doble, Goldie jonrón, Turner jonrón y después otro más. Anotaron la primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta y octava entrada. Solo les faltó la séptima y la novena porque no tuvieron que jugarla. El equipo de Estados Unidos se impuso y el caos se desvaneció, y con esto el escenario quedó finalmente listo para el juego más anticipado de la historia del Clásico Mundial y el enfrentamiento más esperado de todos, Estados Unidos-Japón. Dos de los jugadores más grandes del deporte y dos de las mejores naciones del béisbol. En la primera entrada, Mike Trout no perdió tiempo y puso la bola en el jardín derecho para llegar a segunda, poniendo la presión inmediatamente en Shota Imanaga. Pero Imanaga confió en su splitter y salió del inning sin carreras. Sin embargo, en la segunda entrada, el bate más caliente del torneo, Trey Turner, castigó una recta y la mandó al jardín izquierdo, fuera, y con un swing, Estados Unidos tenía la ventaja. Pero Japón respondió de inmediato. En el cierre de la segunda, Murakami cumplió de nuevo y destrozó el primer picheo que vio para un jonrón, y el juego estaba empatado. Pero eso no es todo. Más tarde en esa entrada, Japón demostró que el batazo largo no era su único truco. Llenaron las bases con dos sencillos y un boleto. Lars Nootbaar puso la pelota en juego y un roletazo fue suficiente para obtener la carrera de ventaja. El juego se puso 2-1. Luego, en la cuarta, Kazuma Okamoto recibió un picheo que pudo conectar con fuerza y no falló. Un jonrón solitario estiró la ventaja a 3-1. Pero en la apertura de la quinta, Estados Unidos seguía amenazando. La carrera del empate estaba en base, y con 3 bolas, Schwarber le hizo swing con todo, pero apenas falló su picheo. En la sexta y la séptima, el juego se tensaba, pero no se rompía. Tanto Estados Unidos como Japón pusieron corredores en bases, pero no fueron capaces de capitalizar. Y entonces llegó la octava. Enfrentando a Yu Darvish, Kyle Schwarber se paró en el plato de nuevo. Conectó con un batazo de distancia de jonrón, pero fue foul. Luego otro con distancia de jonrón, pero foul. Y luego otro batazo más, foul otra vez. Al 10º picheo del turno, no falló. Destruyó un splitter hacia los asientos del jardín derecho. El juego estaba 3-2 y Estados Unidos venía por el título. Pero Shohei Ohtani no iba a permitir eso. Había estado calentando en el bullpen esperando su oportunidad. Y entonces llegó la novena. Shohei Ohtani salió del bullpen como el jefe final que necesitaba ser vencido. Tomó el montículo con el campeonato en juego. Jeff McNeil llegó a primera poniendo la prueba instantáneamente. Pero luego Mookie Betts conectó para una dolorosa doble matanza. Y entonces el momento que el béisbol estaba esperando finalmente llegó. Shohei Ohtani contra Mike Trout, compañeros de equipo, dos de las figuras más grandes del deporte, el mejor contra el mejor, con el título en juego. La cuenta llegó a 3-2 y así llegamos aquí. 2 semanas de puro caos, miles de combinaciones de cómo esto pudo haber terminado, pero iba a terminar así. 気持ちのぶつかり合い、日本とアメリカのぶつかり合い、フルカウント、大谷かトラウトか、空振り三振。Ohtani strikes out Trout, and Japan's back on top of the baseball world. Trout abanicó y falló. Japón ganó el Clásico Mundial dramáticamente. Y debido a todos estos momentos y más, el Clásico Mundial de 2023 fue el mejor torneo de béisbol de la historia. Muchas gracias por ver este video y muchas gracias por 1000 suscriptores. Así que vamos a darle la vuelta a la ruleta y a ver si tenemos un nuevo jugador para el club. Ok.
Ok, Harold Ramírez no está nada mal. Vamos a ponerlo en el jardín izquierdo y tenemos un nuevo jugador para el club. Gracias otra vez y nos vemos en el siguiente video.